Bienvenidos nuevamente. Continuamos con el programa de conferencias Indumín 2026. Retomamos el programa con la última sesión de la tarde titulada Lecciones aprendidas de los proyectos de apoyo a la MAPE. Invitamos al señor Arturo Vázquez, director de investigación y profesor principal de la Escuela de Posgrado Gerents y moderador de esta sesión, a dar inicio a este bloque que incluirá conferencias y un panel posterior. Con un fuerte aplauso, demos la bienvenida al señor Arturo Vázquez, director de investigación y profesor principal de la Escuela de Posgrado Gerents. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Ajá. Tendrías que pararte en el podio. Al costado. Hola, hola, ¿cómo están? Entonces yo me pongo al costado. Sí. Bien, muy buenas, Y yo muy me siento buenas en la segunda. tardes con todos. Vamos a dar me inicio siento a este panel en la denominado segunda me siento. Lecciones aprendidas de los proyectos de apoyo a la MAPE. Por acá. En esta parte final de las sesiones de la tarde de Indumín, lo que queremos buscar es establecer una presentación de las experiencias de apoyo a la pequeña minería. ¿Por qué esto es importante? Porque realmente se han dado iniciativas en el Perú que han permitido a varios operadores mineros en este segmento para iniciar su formalización. Estamos hablando de las iniciativas que les presentó Planet Gold, ¿no? A través de el apoyo que dio las Naciones Unidas, y también lo que viene haciendo en este momento Swiss Better Gold con las iniciativas para establecer la cadena, ¿no?, comercial de trazabilidad y el apoyo a la producción de la minería. Nosotros tenemos que pensar en que en este sector de la pequeña minería, que ya está representando cerca del 20% de la producción minera del país, se tiene que empezar a trabajar en serio para desarrollar una agenda de formalización, pero que sea viable, ¿no? Hemos tenido presentaciones esta tarde sobre la materia, y lo que vamos a presentarles en esta sección final es un interesante grupo de experiencias a cargo de nuestras especialistas, ¿no? Dallas González, que es experta en contaminación de suelos, de la Dirección de Control de Contaminación de Sustancias Químicas del Ministerio del Ambiente. Por favor, Dallas, adelante. Y ella nos va a contar la experiencia que tuvo adelante respecto a Planet Gold, ¿no? Adelante. Además, vamos a tener la exposición de Bárbara Stultz, ¿no?, coordinadora estratégica, ¿no?, para el proyecto Swiss Better Gold, ¿no?, que viene promoviendo el Departamento de Estado de Suiza. Adelante, Bárbara. Y ella nos va a comentar las experiencias para promover la trazabilidad y la comercialización del oro, especialmente para los mercados internacionales, que es algo que necesitamos, ¿no? Se hablaba en la conferencia anterior respecto a ese tema, de la necesidad de visibilizar y transparentar esa cadena de valor. Finalmente, vamos a tener un panel en donde vamos a tener el diálogo con Víctor Fuentes, ¿no?, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Adelante, Víctor. Y además también vamos a contar con los comentarios del doctor Rodrigo Priale, gerente general de la Escuela de Posgrado Gerents. Adelante, Rodrigo. Muy bien, vamos entonces a dar paso a la primera exposición de esta última sesión de la tarde de Indumín. Vamos a dar paso a Dallas González. Adelante, Dallas. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Agradezco mucho a la Universidad Católica del Perú. ¿No? ¿Se escucha? Hola. No se escucha. Hola.
En 20. Hola, ¿Nos pueden ayudar con el micrófono, por favor? hola. ¿Me prestas tu micro? Sí. Hola, sí. Bien, vamos a improvisar, no hay problema. Muy buenas tardes con todos. Les saluda la especialista Dallas González. Yo soy especialista en contaminación de suelos del Ministerio del Ambiente, de la Dirección de Control de Contaminación y Sustancias Químicas. Reciban un saludo cordial de nuestra señora ministra, la señora Nelly Paredes, así como de nuestro director general, el señor Javier Falcón. En esta oportunidad nosotros vamos a comentarle acerca de la experiencia de Planet Gold Perú que se vino desarrollando en 3 departamentos de nuestro país. Bien, como podemos apreciar en la imagen que tenemos atrás, el Fondo Mundial del Ambiente, que en este caso es el GEF, ayuda a los estados parte para que puedan desarrollar sus compromisos ambientales. En este sentido, por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando en el marco del Convenio de Minamata sobre mercurio. ¿Y por qué en específico con este convenio? Porque este convenio en su artículo 7 nos precisa en específico que debemos trabajar un plan de acción nacional para poder tener acciones conducentes en la reducción del uso del mercurio, principalmente en las liberaciones y emisiones de este compuesto. Entonces, bajo dicha consideración, el Estado peruano ha venido trabajando con este programa, que es principalmente una iniciativa que no solamente se da en el Perú, también se viene realizando a nivel de Sudamérica, Asia y todo lo que es Sudáfrica. ¿Y por qué? Porque según el último análisis que se hizo para la evaluación de mercurio, el 37.7% de las emisiones y liberaciones proviene del sector de la minería artesanal y de pequeña escala, que en este caso es MAPE. Y más del 50%, hablamos aproximadamente de un 55%, proviene de Sudamérica. Entonces, es importante ver que esta actividad se pueda desarrollar de manera sostenible y darle herramientas al respecto. Finalmente, en el Perú se realizó con el liderazgo del Ministerio del Ambiente en alianza con el sector de competencia, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, y fue propiciado por el PENUMA y fue implementado por el PNUD. Bien, por ejemplo, aquí en el Perú nosotros rescatamos la parte del objetivo principal de este proyecto, que es reducir las emisiones y liberaciones de mercurio. Este proyecto tiene un objetivo muy específico, que es reducir las emisiones y liberaciones del mercurio que se ha dado en la MAPE. Tenemos un financiamiento casi de 4 millones y las regiones que se beneficiaron de este proceso fueron Puno, Piura y Arequipa. Y estos componentes que se desarrollaron no solamente fueron a nivel de Perú, sino para todos los países que han formado parte de esta iniciativa. Inicialmente fueron 9 países y en este grupo de países estuvo el Perú. Por ejemplo, el primer componente está orientado a todo lo que son regulaciones y marcos normativos. El segundo componente está orientado a la parte de financiamiento, mecanismos financieros para que la MAPE crezca de manera sostenible, sin olvidarme del tercer componente, que es la transferencia tecnológica. Y el cuarto punto está especificado para las lecciones aprendidas y las orientaciones para poder reducir el uso de mercurio en sus procesos productivos. Bien, por ejemplo, dentro del componente 1, nosotros tuvimos como reto fortalecer las capacidades de 4 entidades gubernamentales. Fortalecimos 6. Tanto los gobiernos regionales con los que trabajamos, Piura, Puno, Arequipa, así como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Nos propusimos tener 2 políticas, ayudamos en la elaboración de 6 de ellas. Trabajamos en la parte de la política multisectorial para la minería el 2030, hicimos una propuesta también para el RECPO que tiene que ver con la comercialización y proveedores de oro. Apoyamos en los ejes 1, 2 y 3, que son del Plan de Acción de Minería Artesanal y de Pequeña Escala, y también el Plan de Género, que estuvo conducido por el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, el
proyecto Planet Gold cumplió con estas metas propuestas. Posteriormente, en el componente 2, que es un componente bastante álgido, no solamente para Sudamérica, África también le pone mucho empeño en este punto, porque cuando nosotros queremos que la minería sea sostenible, estamos hablando de capitales. Y estos capitales, ¿quién te los da? ¿Quién te los provee? ¿O cómo hacemos para mejorar nuestros ingresos financieros, ¿no? Entonces, aquí nosotros tuvimos que partir de un diagnóstico. Este diagnóstico fue muy importante porque nos ayudó a ver que las instituciones financieras no conocían qué es la MAPE, a qué se dedica la MAPE, cómo hace sus procesos la MAPE y con quiénes se vincula. Entonces, aquí ya separábamos un poco el hecho de decir, hacen minería ilegal, hacen minería de forma irregular. No, aquí se mostró cómo es el proceso y en qué parte del proceso ellos usan este mercurio para hacer el amalgamado. Y viendo esta suerte también vimos y se pudo visualizar que los mineros principalmente recibían préstamos directos como personas naturales, pero no como actividad. Y se sacó un promedio, ¿no? Que más o menos 15,000 dólares necesitaba el minero para poder tener un capital fijo y mejorar sus procesos con la participación de las tecnologías limpias. Y las mujeres payaqueras o seleccionadoras de mineral que no son parte de la MAPE, pero sí de la cadena productiva, también necesitaban un capital extra para o poder cambiar o mejorar sus procesos o en este caso cambiar de actividad. Entonces, la meta para nosotros fue tener 4 productos y mecanismos financieros y estos se obtuvieron. Nosotros trabajamos con Caja de los Andes, Caja ICA y bueno, otros, pero felizmente con estos 2 principalmente pudimos trabajar todo lo que es Crece Minero, Emprende Payaquera. Y al final se pudo colocar, como pueden ver ahí, 12 millones de dólares en créditos. Y entonces esto fue un punto importante porque nosotros teníamos la meta de 15 millones. Para esto tuvimos un reto titánico porque teníamos que enseñar a las personas a poder manejar cómo es la empresa o cómo es que pueden llegar a poder obtener recursos adicionales a través de diferentes metodologías, ¿no? Entonces se pudieron capacitar, tuvimos ahí la parte de poder trabajar con aliados estratégicos como Swiss Bedes Gold, trabajamos con solidaridad también tuvimos un programa en específico que es para las mujeres payaqueras y tuvimos que llevar a las instituciones financieras al campo para que vean cómo es este proceso y puedan cambiar un poco su lógica de cómo vienen trabajando los mineros y poder generar confianza. Bajo esta confianza es que después nosotros tuvimos la tarea de poder proyectar solicitudes de préstamo y que al menos como mineros declarados puedan acceder a estos préstamos y pudimos cumplir la meta en el total en realidad de sus capacidades. Tuvimos aliados, el grupo GEA, Gerens también fue parte de este proceso, nos ayudamos con esta evaluación, con estos planes de estudio y pudimos ir avanzando, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la fotografía de Caja Los Andes, de crédito, emprendimiento, Crece Minero y también nos dimos cuenta, y lo digo como un dato curioso, es que, por ejemplo, cuando fuimos a la región de Puno, preguntábamos a las mujeres seleccionadoras de oro, payaqueras, si es que aparte de la minería les gustaría realizar otra actividad. Y todas nos dijeron que sí, entonces empleamos el método Canvas para poder enseñarles según nosotros, pero en realidad no es que nosotros les enseñáramos, sino que ellos ya tenían la lógica de proceso y faltaba que alguien llegara a poder potenciar eso. En una primera instancia decíamos, a ver, ¿qué podría mejorar aquí el proceso? ¿Qué podría ser una actividad complementaria? Y dijeron flores, y todos nos sorprendimos, flores a más de 4,000 metros de altura. Sí, porque acá, bueno, lamentablemente hay muchos fallecimientos y podríamos ver un mercado. Entonces ellos ya estaban enlazando el mercado, ya estaban enlazando cómo hacer esta ruta, esta cadena productiva, y eso fue interesante, ¿no? Lo digo más que nada como una anécdota, pero ahí tenemos, por ejemplo, las fotos que ellas, también se les dio las iniciativas para poder establecer panaderías, crianza de animales.
Y como componente 3, esta parte fue muy importante para nosotros en el marco de todo lo que es la conversión tecnológica. Cuando yo tengo un cambio tecnológico en mi proceso, también tengo que tener en cuenta que voy a necesitar más recursos de agua, otro tipo de sistema eléctrico o cuántas horas sombra voy a requerir. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos mucho con el sistema gravimétrico que tiene que ver con la mesa vibradora. Llevamos técnicos, capacitamos, es igual, si nosotros no sabemos lo que tenemos, no vamos a saber gestionarlo. Entonces, es importante saber qué tipo de minerales tiene mi concentrado. Si yo no sé qué tipo de minerales, yo no voy a poder tener algo mucho más eficiente. Por ejemplo, ¿no? La mayoría echaba mercurio, no lo digo por los presentes, sino en toda la etapa del proceso productivo, en la parte de la molienda o el chancado. ¿Y por qué lo echaba? Por si acaso. Entonces no era así, no es donde se debería usar. Entonces a veces lo utilizaban o lo empleaban cuando no era compatible con otros elementos y había una pérdida más que una ganancia o una efectividad en el proceso. Entonces aquí podemos ver que como reto nosotros teníamos 15 toneladas de mercurio. Al término del proyecto llegamos a un 6.2. Sin embargo, esto no nos desmotivó porque en todos los países pudimos establecer una metodología con proyecciones y vimos que al 2030 podíamos llegar con todas estas experiencias que nosotros hemos dejado, cambiado e invertido, el 19.1% de reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio. Y teníamos como reto también el 2.000 kilos de oro producidos sin mercurio, superamos esta valla, al menos 1.200 mineros de la MAPE que apoyaban sus procesos de formalización. En Puno y Arequipa se mantuvieron formales, porque es un reto mantenerse formal. Y en y en Piura pudimos ayudarlos a formalizarse y llegamos a formalizar 30 mineros y más de 130 trabajadores mineros, ¿no? Y 700 kilos teníamos como meta para vender libres de mercurio en un mercado formal. Las superamos, lo cual nos ayudó gratamente. Aquí podemos tener una imagen referencial. Si ustedes las cuentan, van a ver 16 empresas donde se pudo realizar esta conversión tecnológica. En realidad, el proyecto solamente lo hizo directamente con 11. 2 fueron rescatadas de otros proyectos y eso es importante de saber. ¿Por qué? Porque a veces hay otras iniciativas y nosotros no podemos competir con otras iniciativas. Debemos unirnos y mejorar. ¿Para qué? Para reducir costos y hacer más eficientes los resultados. Y hubieron otros mineros que ya tenían sus mesas gravimétricas, pero lamentablemente no tenían asistencia técnica adecuada y lo que hizo el proyecto es apoyarlos. Entonces, aquí fue una parte Planet Gold y una parte el minero. Nosotros podemos la capacidad instalada, pero ustedes adecúan estos espacios para que se pueda trabajar adecuadamente. También tuvimos otras experiencias interesantes, hicimos pasantías, un minero que viene de la zona de Madre de Dios a un minero que está en Puno, dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, tenemos una minería aluvial, una minería filoniana, pero en la zona de Puno tenemos una minería fluvio-glaciar que está relacionada con la minería aluvial. Entonces, ahí pudimos ver que era importante adecuar y adaptar este tipo de tecnología, la mesa gravimétrica, la zarandaja, el pase de la mesa por el tamaño granulométrico y etc. Y entonces pudimos ver que estas pasantías el minero aprendía aprendiendo de la experiencia de otros y eso ayudaba mucho para establecer confianza. Y bajo esa consideración también trabajamos un aplicativo. Bueno, el aplicativo solamente quedó ahí en el ministerio para que en cualquier momento ellos puedan activarlo, pero este aplicativo era interesante porque podía ayudarnos a establecer la trazabilidad de la venta de oro y entonces como Estado yo podría ver la trazabilidad y como minero yo podría sacar mis reportes que sí vengo realizando mi adecuada venta del mineral con todos los establecimientos de la ley y esto sería confiable para tener más inversión.
Bueno, 5 minutos, ya voy a terminar. Y en esta parte del componente 4 está la otra parte. ¿Qué es la exposición al mercurio? ¿Por qué debo reducir este mercurio, no? Ustedes deben saber que el mercurio es nocivo en el sentido de las liberaciones de vapor de mercurio. Entonces, yo puedo absorber hasta un 75%, en la ingesta puede ser hasta un 100%. ¿Y esto a quién va a afectar? A las poblaciones vulnerables. Y estoy hablando de las mujeres, niños, porque es un neurotóxico. Y entonces es importante poder manejarlo adecuadamente. Y como estamos sujetos al convenio, tenemos que reducir y cuando sea posible eliminar. Entonces, como Estado, tenemos que conducir a ese proceso. Y bueno, superamos exitosamente la valla de la sensibilización y concientización. Trabajamos en la época de pandemia y esto no nos detuvo. Antes de eso, por ejemplo, fue curioso aquí pueden ver ahí al señor de África con unos visores. Nosotros desarrollamos visores de inteligencia artificial para que en las minas puedan ver cómo es este trabajo de tecnologías limpias, porque a veces el minero está muy lejos, no puede llegar a su zona, no podemos llevar la mesa, es un poco difícil la logística. Y, por ejemplo, África estuvo encantado de ver eso, Asia de alguna manera nos señaló que ellos ya la tenían, por así decirlo, y Europa pues nos recomendaba que siempre hay un cierto tiempo que uno puede estar expuesto y no. Entonces, esas consideraciones son importantes porque cuando uno desarrolla técnicas, tecnologías, y también formas de capacitación, tenemos que preguntarnos quién es nuestro público objetivo y cómo van a tomar y qué necesitan conocer para poder aplicar las experiencias. Finalmente, como lecciones aprendidas, nosotros no podemos hacerlo solos. Necesitamos tanto del Estado como del minero y de la sociedad civil. Y las alianzas son importantes. Tenemos que tener una comprensión profunda de la MAPE, de quiénes son esos mineros y hacia dónde van. ¿Cuál es esa meta que se han tratado? El enfoque participativo es importante porque debe estar orientado y considerar también a quiénes, si son mujeres, si son hombres. Esto es importante en las capacitaciones, porque si uno toma la capacitación una tarde, le estás quitando de tiempo al minero en su trabajo. Entonces hay que adecuarse a ellos, hay que adecuarse a sus horarios para poder trabajar y llegar. El apoyo del minero artesanal con un enfoque integral, ¿no? Como les mencionaba, aprender haciendo la transferencia de tecnología, pero acompañada de una buena información y quitando esos tabúes, ¿no? Esos tabúes culturales que hay. El acceso al crédito, porque es importante que tenga un acceso a financiamiento para mejorar sus procesos. Las alianzas estratégicas son infaltables y definitivamente deberíamos ser flexibles y adaptativos. ¿Y qué hay después de Planet Gold? ¿No? Ya se acabó, murió, falleció, ya no podemos hacer actividades similares. No, tenemos 3 proyectos en camino. Tenemos el proyecto GEF 10417 que está orientado a la aceleración del convenio de Minamata para el control de mercurio. Esto nos va a ayudar a tener diagnósticos y separar en realidad qué es una minería formal de una minería ilegal para establecer bien la trazabilidad y rutas específicas. Tenemos el proyecto GEF 11894 que viene siendo ahorita desarrollado por el MINEN y esto está orientado a reducir el mercurio en todo lo que son minerales no ferrosos. Y es importante de conocer porque ahí es donde se va a actuar nuevamente con los mineros. Y finalmente también tenemos un GEF que vamos a trabajar entre MAPE y la otra temática de amalgamas dentales y bajo esta consideración continuar lo que como Planet Gold hicimos bien y mejorarlo y llevarlo a otras regiones. Bueno, muchas gracias y si hay preguntas, aquí quedo. Muchas gracias, Dallas, por tu exposición. La verdad, yo rescato un par de ideas aquí, ¿no? En primer lugar, de que sí se puede establecer una cadena para eliminar el mercurio, que es algo que nos afecta como sector de la pequeña minería. Y el segundo, que podemos canalizar de manera creativa financiamiento, ¿no? Que es lo que pudieron lograr para algunos empresarios, ¿no? Hablamos de 16 empresas que pasaron por este proceso, que es algo muy interesante.
¿no? Y ese enfoque colaborativo que también es estratégico, ¿no? Porque este tema no se va a poder solucionar si es que no se tiene una cuadratura, digamos, entre el sector público, el sector privado, la academia y el Estado.